¿Qué tal? Saludos, excelente inicio de semana. Estamos nosotros leyendo el primer libro de los Reyes y les he dicho que esta semana vamos a regresar a la práctica de la oración pronunciando el santo nombre de Dios en hebreo. Hayeb Asher Hayab es el santo nombre de Dios. Y que cada vez que respiramos los seres humanos realmente lo estamos pronunciando. Y por seres vivos, más. Así que lo que hacemos en este momento es el acto de conciencia, de saber y de hacer. Les he dicho que el santo Cora de Ars decía sin saber esto, que mi corazón en cada momento de mi respiración te alabe, Señor. Te quiero alabar cuando respiro y cuando late mi corazón. De verdad es algo bello, impresionante. Bien, conscientemente vamos a pronunciar el santo nombre de Dios. Esa va a ser nuestra oración. Yo me detengo para no interrumpir demasiado la clase. Entonces pueden seguir el tiempo que necesiten y pausan el video. Hayer, Ashab, Hayab, Asher, Hayab. 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 Las Biblias por lo general traducen yo soy. Pero realmente Dios está diciendo yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Bien, vamos a nuestros 3 capítulos de este día. Primer libro de Reyes, capítulos 7, 8 y 9. Son capítulos largos realmente. Vamos a conocer el palacio de Salomón, el traslado de el Arca de la Alianza con una nueva aparición divina. Bien, capítulos largos, preparados. Capítulo 7, primer libro de los Reyes. Salomón construyó su palacio en 13 años, lo concluyó en su totalidad. Construyó la sala del bosque del Líbano de 100 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas también de cedro que reposaban sobre las columnas. Un artesonado de cedro reposaba sobre los travesaños que apoyaban sobre las columnas, 45 en total, 15 por cada fila. Había 3 filas de ventanas con celosías, unas frente a otras de 3 en 3. Todas las puertas y montantes eran cuadrangulares, unas frente a otras de 3 en 3. Hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de longitud y 30 de anchura. El pórtico estaba enfrente de las columnas y había columnas con un dosel enfrente. Hizo el salón del trono de la audiencia donde administraba justicia. Estaba recubierto de cedro desde el suelo hasta las vigas. El edificio en el que residía, en otro patio en el interior del pórtico, tenía la misma estructura. Hizo también otro edificio como este pórtico para la hija del faraón que Salomón había tomado por mujer. Todo era de piedras selectas, talladas a medida, cortadas con sierra por los lados, externo e interno, desde los cimientos hasta las cornisas, y en el exterior hasta el patio principal. Los cimientos eran de piedra de calidad, grandes piedras de 10 y 8 codos, y encima piedras escogidas, talladas a medida y madera de cedro. En el exterior, el patio principal tenía en torno 3 filas de piedras talladas y una de vigas de cedro, igual que el patio interior del templo de Yahvé y el pórtico del palacio. El rey Salomón envió a buscar y trajo a Hirán de Tiro. Era hijo de una viuda de tribu de Neftalí. Su padre había sido un tiro, artesano del cobre. Estaba dotado de conocimiento, pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce.
Se presentó ante el rey Salomón y llevó a cabo todo el trabajo encomendado. Fundió las 2 columnas de bronce, una medía 18 codos de altura y 12 de circunferencia. Lo mismo la segunda columna. Hizo otros 2 capiteles de bronce fundido, 5 codos de altura cada uno, con objeto de situarlos sobre lo alto de las columnas. Hizo 2 encajes y 2 trenzados a modo de cadenas para los capiteles en lo alto de la columna. Un trenzado para cada capitel. Hizo 2 hileras de granadas alrededor de cada trenzado. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucena, 400 en total. Colocadas sobre la moldura situada detrás del trenzado, 200 granadas alrededor de cada capitel. Erigió las columnas ante el pórtico de la nave. Alzó la columna de la derecha y la llamó Yaquín. Elevó la columna a la izquierda y la llamó Boaz. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucena. Concluyó el trabajo de las columnas. Hizo el mar de metal fundido que medía 10 codos de diámetro, 5 de altura y 30 de circunferencia. Debajo del borde había calabazas todo alrededor, dando vuelta al mar a lo largo de 30 codos. Había 2 filas de calabazas fundidas en una sola pieza. Reposaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se asentaba el mar, quedando hacia el interior la parte trasera de los bueyes. Su espesor era de 1 palmo y su borde era como el del cáliz de la flor de azucena. Su capacidad era de 2000 medidas. Hizo también las 2 basas de bronce de 4 codos de largo cada una, 4 de ancho y 3 de alto. La estructura de las basas era esta. Tenían paneles y los paneles estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones, por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas de metal labrado. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce y eje de bronce. Sus 4 pies tenía asas debajo de la pila y los apliques estaban fundidos. Su boca desde el interior de las asas hasta arriba tenía 1 codo. La boca era redonda, teniendo un soporte de codo y medio. Sobre la boca había también esculturas, pero los paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban bajo los paneles y los ejes de las ruedas estaban en la basa. La altura de cada rueda era de codo y medio. La forma de las ruedas era como la forma de la rueda de un carro. Y sus ejes, sus llantas, sus radios y sus cubos, todo era de metal fundido. Había 4 asas en los 4 ángulos de cada basa. La basa formaba un cuerpo con su asa. En la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo y en la cima de la basa los ejes y el armazón formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras y volutas alrededor. De esta forma hizo las 10 basas, una misma fundición y un mismo tamaño para todas. Hizo 10 pilas de bronce de 40 medidas cada una. Cada pila medía 4 codos. Había una pila sobre cada una de las 10 basas. Colocó las basas 5 al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo del templo. El mar lo colocó en el lado derecho del templo hacia el sureste. Hirán hizo los ceniceros, las paletas y los acetres. Hirán concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo de Yahvé. 2 columnas, las monturas de los capiteles que estaban sobre la cima de las 2 columnas, los 2 trenzados para recubrir las 2 molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas, las 400 granadas para los 2 trenzados, 2 filas de granadas para cada trenzado, las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar y los ceniceros, las paletas y los acetres. Todos estos objetos que Hirán hizo al rey Salomón para el templo de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey lo hizo fundir en la vega del Jordán en moldes de tierra entre Sucot y Sardán, en cantidad tan enorme que no era posible calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé: el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro, los candelabros delante del santuario, 5 a la derecha y 5 a la izquierda de oro fino,
las flores, las lámparas, las despabiladeras de oro, las cucharas, los cuchillos, los acetres, las copas, los braseros de oro fino, los goznes para las puertas del santuario interior, el santo de los santos, y para las puertas de la nave del templo de oro. Cuando se completó toda la obra que el rey Salomón había hecho en el templo de Yahvé, Salomón hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y los objetos, y los depositó entre los tesoros del templo de Yahvé. Capítulo 8. Entonces Salomón congregó a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y las cabezas de familia de los israelitas ante el rey Salomón, en Jerusalén, para hacer subir el arca de la alianza desde la ciudad de David, que es Sión. Se congregaron en torno al rey Salomón todos los hombres de Israel en el mes de Efanín, que es el mes séptimo de la fiesta. Vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca de Yahvé y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón, todo Israel, toda la comunidad de Israel reunida en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas, bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y sus barandales por encima. Los barandales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario, pero no se dejaba ver más hacia afuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las 12 tablas de piedra que Moisés ha depositado allí en el Horeb, las tablas de la alianza de Yahvé que estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la novia había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en esta densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie y dijo: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que por su mano ha cumplido lo que había prometido con su propia boca, diciendo: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre, y no elegí tampoco ningún varón para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel, pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre. Y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David: mi padre, has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre. Has hecho bien en ello, pero no serás tú el que construya un templo. Un hijo tuyo salido de tus entrañas, ese será quien construya el templo a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que pronunció, me he establecido como sucesor de mi padre David y me ha sentado en el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y yo construiré el templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y fijaré en él un lugar para el arca, en la que se encuentra la alianza que Yahvé pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Salomón se puso en pie ante el altar de Yahvé frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón, que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste, que has cumplido con este día, con tu mano lo que con tu boca habías prometido. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste diciéndole: nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia, que se siente en el trono de Israel, siempre que tus hijos guarden su camino, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Habitará Dios con los hombres de la tierra. Los cielos y la tierra de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Yahvé, Dios mío, escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos estén abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que dijiste: allí estará mi nombre. Escucha la plegaria que tu siervo entona en dirección a este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y de tu pueblo Israel que entonan en dirección a este lugar.
Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, escucha y perdona. Si un hombre peca contra su prójimo y éste pronuncia una imprecación para traer maldición sobre él, y viene con su imprecación ante tu altar en este templo, escucha tú en los cielos, ven y juzga a tu siervo, declara culpable al malo, de modo de su conducta regar sobre su cabeza, e inocente al justo, retribuyéndole según su justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo y por haber pecado contra ti, se vuelve a ti y alabe tu nombre, ora y suplica ante ti en este templo, escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti los cielos se cierren y dejen de haber lluvia y acudan a orar en este lugar y alaben tu nombre y se conviertan de su pecado porque los humillaste, escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que deberán seguir, y envía lluvia a la tierra que diste en herencia de tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añublo, angosta o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio en una de sus puertas, en la desgracia o la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel que conozca la aflicción en su corazón, eleve plegarias y súplicas y extienda sus manos hacia este templo. Escucha tú en los cielos, lugar de tu morada, perdona e interven, dando a cada uno según su merecido, tú que conoces su corazón, tú el único que conoces el corazón de los hijos de los hombres, de modo que te respeten a lo largo de los días que viven en la tierra que diste a nuestros padres. También al extranjero, al que no es de tu pueblo Israel y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu nombre, porque han oído hablar de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, escúchalo tú en los cielos, lugar de tu morada, haz el extranjero según lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel. Y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo por el camino por el que lo envíes, y supliquen a Yahvé vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia el pueblo que he construido para tu nombre, escucha tú en los cielos su oración y su plegaria y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú irritado contra ellos los entregues al enemigo y sus vencedores los deporten del país enemigo, lejano o próximo. Si en la tierra sus dominadores se convierten en su corazón, se arrepienten y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos actuado perversamente, nos hemos hecho culpables. Si en el país de los enemigos que los deportaron se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y te suplican vueltos hacia la tierra que diste a sus padres y hacia la ciudad que han elegido, el templo que ha edificado a tu nombre, escucha tú en los cielos, lugar de tu morada, perdona a tu pueblo lo que ha pecado contra ti. Todas las rebeliones que cometieron, concédeles que encuentren la compasión de sus dominadores, para que se apiaden de ellos, porque son tu pueblo y tu heredad, los que sacaste de Egipto del crisol del hierro. Estén abiertos tus ojos a la súplica de tu siervo, a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharlos en cuanto te imploren. Porque tú, Señor Yahvé, los apartaste para ti en herencia entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste a través de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Cuando Salomón concluyó esta plegaria y súplica a Yahvé, se levantó de delante del altar de Yahvé, donde había estado arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo, y puesto en pie bendijo a toda la asamblea de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Yahvé, que se ha dado el descanso a su pueblo Israel. Desde todas sus promesas no ha fallado ni una sola en las palabras de bondad que prometió por medio de Moisés su siervo. Que Yahvé nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestros corazones hacia Él para que marchemos por sus caminos y guardemos todos los mandatos, preceptos y decretos que ordenó a nuestros padres. Que estas palabras mías con las que he suplicado ante Yahvé permanezcan cercanas a Yahvé nuestro Dios día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que Yahvé es Dios y no hay otro, y los corazones de ustedes estén enteramente con Yahvé nuestro Dios, marchando según sus decretos y guardando sus mandatos como en este día.
El rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios ante Yahvé. Salomón sacrificó como sacrificio de comunión en honor de Yahvé 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. De este modo el rey y todos los hijos de Israel dedicaron el templo de Yahvé. Aquel día consagró el rey el atrio interior que está delante del templo de Yahvé, ofreciendo allí el holocausto, la oblación y las gracias de los sacrificios de comunión, pues el altar de bronce que estaba ante Yahvé era demasiado reducido para contener el holocausto, la oblación y las gracias de los sacrificios de comunión. En aquella ocasión Salomón celebró la fiesta, todo Israel estaba con él, una asamblea inmensa desde la entrada de Hamad hasta el torrente de Egipto, ante Yahvé nuestro Dios en el templo que había construido. Comieron, bebieron e hicieron fiesta ante Yahvé nuestro Dios durante 7 días. El día octavo pidió al pueblo, bendijeron al rey y regresaron, despidió al pueblo, bendijeron al rey y regresaron a sus tiendas gozosos y felices por todos los beneficios que Yahvé había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Capítulo 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, el palacio real y todo cuanto era de su deseo haber hecho, se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez como se lo había manifestado en Gabaón. Yahvé le dijo, he escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí, consagro este templo que me has construido para poner en mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Y en cuanto a ti, si marchas ante mí como lo hizo David tu padre, con tu corazón íntegro y recto, haciendo lo que te ordené y guardando mis mandatos y decretos, afianzaré el trono de la realeza sobre Israel para siempre. Como prometía David tu padre, no te habrá de faltar alguno de los tuyos que se siente sobre el trono de Israel. Pero si ustedes y sus hijos dan la vuelta atrás de mí y no guardan los mandatos y decretos que les he dado, y van a servir a otros dioses, postrándose ante ellos, arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di. Retiraré de mi presencia el templo que les he consagrado a mi nombre. Israel se convertirá en ejemplo y escarnio entre todos los pueblos. Y todos los que pasen ante este templo que debía ser sublime quedarán estupefactos y silbarán diciendo, ¿por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán, porque abandonaron a Yahvé su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, abrazaron otros dioses, se postraron ante ellos y les hicieron culto, por eso ha hecho venir Yahvé sobre ellos todo este mal. Al cabo de los 20 años que duró la construcción por Salomón de las dos cosas, el templo de Yahvé y el palacio real, para los que Hirán, hijo de Tiro, había proporcionado a Salomón madera de cedro y ciprés y todo el oro que quiso, entonces el rey Salomón entregó a Hirán 20 ciudades en la tierra de Galilea. Salió Hirán de Tiro para observar las ciudades que Salomón le había entregado, pero no le agradaron y se quejó. ¿Qué ciudades son estas que me has entregado, hermano mío? Las denomino tierra de Kabul, nombre que he conservado hasta el día de hoy. Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esto es lo referente a la prestación personal que el rey Salomón estableció para construir el templo de Yahvé y el palacio real, el Miló, la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había subido y tomado Geser, y tras incendiarla y matar a los cananeos que habitaban la ciudad, la entregó en dote a su hija, la mujer de Salomón, quien reconstruyó Geser. Bet-Haran de Abajón, Balad y Tamar en el desierto del país, todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón, las ciudades de carros y las de caballos, y todo cuanto Salomón quiso construir en Jerusalén, en el Líbano, y todos los dominios de su reino, a cuantos quedaron de los amorreos, hititas, pericitas, givitas, jebuseos, que no eran israelitas, y cuyos descendientes habían permanecido en el país, y a los que los israelitas no habían podido exterminar mediante anatema. Salomón lo redujo a mano de obra forzada, como había sucedido hasta el día de hoy. Pero a los israelitas no les impuso trabajos forzados, pues eran sus hombres de guerra, oficiales y jefes escuderos y jefes de sus carros y de su caballería. Estos eran los capataces de los prefectos que estaban al frente de las obras de Salomón, 550 que mandaban a la gente que trabajaba en las obras. Una vez que la hija del faraón subió a la ciudad de David, al palacio que Salomón había construido para ella, entonces edificó el Miló.
3 veces al año, Salomón ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había construido a Yahvé y quemaba ante Yahvé las ofrendas abrazadas. Llevó a conclusión la obra del templo. El rey Salomón construyó una flota en Esión Geber, que está cerca de Lat, a orillas del mar de Sub, en la tierra de Edom. Hirán envió en las naves servidores suyos, marineros expertos en la mar. Con los servidores de Salomón llegaron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Palabra de Dios. Muy bien, pues no hemos leído otra cosa que la descripción precisa y concisa del palacio real de Salomón y la descripción majestuosa del templo edificado por Salomón y su vasta oración, que es importante. Y finalmente nos insiste que Salomón había tomado por esposa a la hija del faraón. A ella comienzan nuestras situaciones. Dios le dice en su segunda aparición que tiene, la primera había sido un sueño, ahora le dice, si permaneces, si guardas los mandatos, los mandamientos como tu padre, yo cuidaré de ti, cuidaré de tu casa. Bien, aquí vamos a seguir, les dije 3 capítulos bastante largos. Excelente inicio de semana.